Le damos la bienvenida a Víctor de Genaro, un amigo de la casa, un sindicalista de fuste, un hombre además de la historia y la memoria del sindicalismo argentino, con el que queremos recordar la construcción de aquella jornada. Hola, Víctor, ¿cómo te va? Nora Anchar te saluda. Buenas tardes, Nora, ¿me escuchás bien? Porque Sí. yo te escucho medio como en eco. No, yo te escucho bárbaro, te escucho muy... Bueno, perfecto. Te escucho bien, pero digo, ¿pudiste escuchar a Saúl recién un poquito? Sí. Sí, escuché medio lejano, pero escuché bien. Y además la palabra, la voz de él es inconfundible. Absolutamente. Bueno, a ver, primero vamos a hacer un poquito de historia. Contame cómo fueron esas jornadas de construcción de esa marcha de paz, pan y trabajo, de ese 30 de abril de 1982, de 30 de marzo, perdón, de 1982, que fue el empujón hacia la democracia. Bueno, realmente fue la culminación de un proceso que se venía gestando desde hacía muchos años, que fue la resistencia de la clase trabajadora, más allá de que hubiera dirigentes sindicales que se fueron acercando y hasta fueron cómplices del sistema de la dictadura genocida, porque a diferencia del 55, en el 76, en la dictadura no intervino todos los gremios, mantuvo la mayoría de las conducciones nacionales e intervino los más importantes y hasta fusiló a dirigentes nacionales como o los detuvo como Julio Villán, e intervino sindicatos como el de la UON o Luz y Fuerza, pero se dio una política diferente al 55, donde descabezó todas las conducciones y dejó las comisiones internas. Acá fue al revés, persiguió. El 67% de los desaparecidos eran compañeros de militantes, delegados, activistas de la clase trabajadora, y hubo muchos despedidos, muchos exiliados, etcétera. Ahí nos recompusimos y empezamos a pelear desde la clase. Las primeras huelgas fueron en los primeros años, hasta el paro del 27 de abril del 79, y en el 80 se gesta, estaba prohibida la CGT, se gesta la CGT Brasil. En 1980, después de ese paro del 79, que había sido hecha por la Comisión de los 25, y la CGT Brasil, las agrupaciones gremiales, en las cuales estaba yo, porque teníamos el sindicato autointervenido y habíamos sido despedidos de nuestros lugares de trabajo, y otros compañeros, más las CGT regionales, empezaron a hacer un trío de fuerzas que expresaba la CGT de Brasil con Saúl Ubaldini a la cabeza, empezó a ser el eje de la resistencia. Se hace una marcha a San Cayetano en el 81, en el 81 se termina de hacer un primer paro nacional, y el 30 de marzo, ya en esas luchas que veníamos, se convoca por paz, pan y trabajo a la Plaza de Mayo. A mí me tocó ser, por estas organizaciones, uno de los organizadores, y te digo que fue impresionante. Nos desbordó totalmente. No habíamos preparado estábamos seguros, veníamos luchando, la dictadura se estaba cayendo. El otro brazo de la resistencia del movimiento popular, además de la clase trabajadora, eran los derechos humanos. Tal cual. Habíamos hecho ya a partir de la presencia después del Mundial de Fútbol, que se dimensionó las desapariciones por la trascendencia de las madres, las abuelas. En el 79 vino la comisión de la OEA, donde fueron las declaraciones de todos los compañeros y familiares. En el 80 se nombra a Pérez Esquivel como Premio Nobel de la Paz, con lo cual significa un salto muy importante. Vos pensás que nosotros juntamos en ese momento, en esa declaración de Pérez Esquivel, a Saúl Ubaldini y a Adolfo Pérez Esquivel. Ahora,
Eran momentos momentos. A veces se tiene, Víctor, la conciencia de que uno está en ese momento haciendo historia. Y no sé si en ese momento, si vos me decís, por ejemplo, Saúl se daba cuenta en ese momento, o en este asunto del desborde había una mayor preocupación. Digo, recordemos que ese día la policía, la carga policial se lleva la vida del compañero Benedicto Ortiz, ¿no? Entonces es además es un lugar es un momento de dolor también el que se vivía, exaltación. Muchos volvimos a la calle, muchos nos encontrábamos ahí de nuevo. Era realmente era una mezcla rarísima de, casi te diría festiva, porque sabíamos que estábamos volviendo. Bueno, yo creo que esa conciencia histórica uno la van adquiriendo a medida que experimenta. Al principio lo haces más por una rebeldía, pero Saúl Baldini sí, objetivamente estaba siendo consciente que era un momento muy difícil. A mí me tocó estar en las organizaciones, era muy difícil y no pensamos que iba a ser así. Primero fue dimensión nacional. Vos nombraste a Benedicto Ortiz, que fue fusilado en Mendoza, sí, donde la CGT regional, las agrupaciones, habían hecho la movilización, fue en Mendoza, sí, sí, pero hubo en Córdoba, en Tucumán, en Rosario, en todo el país. Además, fuimos a Plaza de Mayo. Sí te digo que cuando nosotros alcanzamos a organizar la cabecera en Avenida Belgrano y Diagonal Sur, la idea era llegar a Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo estaba vallada, no te dejaban entrar, era muy difícil, pero llegaban compañeros de Retiro, compañeros por la Diagonal Norte y nosotros fuimos por Diagonal Sur. En ese momento organizamos la columna, empezamos a gritar se va a acabar la dictadura militar, y duramos 10 minutos porque la represión fue tremenda. Feroz. Una pelea que duró de 4 a 5 horas. Feroz. Entre que íbamos, veníamos, y con una solidaridad de la gente que a mí me sorprendió. ¿Cómo es la anécdota? ¿Cómo es la anécdota esa? ¿Qué pasaba con la gente que tiraba cosas de los balcones a la policía? Bueno, sí, tiraba cosas. Yo estaba pensando en otra, que corrimos en un momento y nos abrieron la puerta de un edificio, ¿viste? Los porteros, todo. Abrían las puertas de vidrio, esas grandes de hierro, sí, me acuerdo, sí, que era uno ahí en San Telmo, y entramos y el caballo golpeó contra la puerta. O sea, fue con caballo, fue con moto, pero lo más importante es que los vecinos tiraban de los balcones, le tiraban con maceta a la policía. Una cosa que yo no veía hacía mucho rato, y como tuvimos yendo y viniendo como 4 horas, cuando nos juntamos en la CGT Brasil, que era en la calle Brasil, ahí cerca, sí, para hacer todo para el análisis de los acontecimientos, teníamos más de ya más de 1.500, suponíamos nosotros, presos, pero en realidad algunos dicen que llegaron a 3.000, y fuimos a las comisarías y empezó a hacer ahí. No iban a soltarlos porque tenían que hacer averiguación de antecedentes, etcétera, pero la gente no se iba, y entonces íbamos con la gente a las comisarías, y pasó una cosa muy importante, que la actitud de Nora Cortiñas demuestra esa mujer tan impresionante, tan grande, una imprescindible, que tuvo la audacia en ese momento, porque había dudas, viste, de las situaciones, de ponerse el pañuelo y entrar a la comisaría. Y fue un grito atronador, porque no estaban los compañeros, no estaban solamente en los calabozos, sino era lleno de gente, el patio, ¿no? En la entrada, el hall. Cuando la vieron entrar empezó un grito atronador: madre de la plaza, el pueblo las abraza. Y bueno, ahí fue quizás el momento donde yo sentí que esos dos brazos
nos juntamos. Ahí Y sí sentí, te digo, que terminó la dictadura militar. Después, para después vino las Malvinas. Para quienes nos escuchan, yo quiero que gráficamente imaginen a estos hombres, hombrones, la mayoría de ellos, grandotes, duros, de haber estado 4 o 5 horas dando la pelea en la calle, abrazados por una señora que no sobrepasaba el 1,55 m, delgadita, con una voz finita, y sin embargo, en la fuerza de ese pañuelo estaba el abrazo que los contenía a todos. Te invito a que escuchemos otro tramo de Saúl Ubaldini. Dale. Bueno. Dale. Querer cambiar el léxico de nuestro pueblo, hablándonos de bandas, los únicos marcos y las únicas bandas que conoce el movimiento obrero es la justicia social, que se debe realizar como verdaderamente corresponde. Qué grande. Es un grande, pero además de un grande, yo lo elegí este tramo porque te quería preguntar, ¿qué pasa que ahora parece un pecado hablar de justicia social? No digo solamente el presidente que dice que es una aberración de la naturaleza, digo que pareciera que hasta es algo que está medio enajenado de los discursos de la oposición, la justicia social. Bueno, yo creo que no hay que globalizar, ¿no? Porque sí, yo tengo el orgullo de todavía seguir siendo afiliado de ATE. En esa época era de la agrupación que estaba, de un gremio que se había autointervenido, y cuando volvió las instituciones constitucionales hubo elecciones en los gremios y tuve la suerte de ser secretario general, de vencer a ese prodictadura. Y la verdad que construimos un gremio diferente, y que tengo el orgullo que hoy el compañero Rodolfo Aguiar sea uno de los que no le tiembla la voz y pone el cuerpo y alma para decir claramente no solamente la lucha por la justicia social, sino estar al frente de todas las movilizaciones que se están haciendo en todo el país en defensa de lo que es esta disolución nacional y la desarticulación del Estado. O sea, no es que hay un modelo sindical. Hay sí dirigentes sindicales que en aquel momento, y que hoy algunos lamentablemente siguen estando, vos tenés el caso de Cavalieri, tenés el caso de dirigentes que tienen más años de actividad sindical que, bueno, desde aquel momento hasta hoy siguen ocupando cargos. Sí. Esa estructura sindical que la dictadura genocida y los empresarios en aquel momento era la cómplice fue ACDE, presidida por Martínez de Hoz. Hoy es AEA, la Asociación de Empleados Argentinos, de Empresarios Argentinos, que es el que dirige con la representación de Milei. Y ambos, aquel genocidio y esto de hoy, tienen la bendición de la Embajada de Estados Unidos. Ese trípode lo que hizo fue captar a un sector de la clase de los dirigentes y evidentemente transformarlo en lo que son hoy sindicalistas empresarios. Claro. Viven como empresarios, piensan como empresarios, porque se volvieron empresarios muchos de esos dirigentes. Evidentemente, eso no significa que sean todos, porque hay un montón de dirigentes sindicales que siguen honrando la construcción de los trabajadores, y hoy en día hay evidentemente una lucha cotidiana muy grande contra esta política nefasta que está llevando adelante Milei, y todos los que no levantan la mano para probar que siga gobernando por decreto, que lo enfrentan. Todos los días hay movilizaciones, todos los días hay luchas, aunque no aparezcan en la comunicación hegemónica. O te digo ya, el paro de la movilización del 9 y 10 va a ser importante. De abril va a ser espectacular. Va a ser importante. Porque más allá de esos dirigentes empresariales, hay una tradición
acá hubo marchas estudiantiles, lo último el 24 de marzo de que estuvimos transitando, y me imagino que vos habrás estado también en las calles, caminando. Estaba en el escenario. Estaba en el escenario. Me tocó leer el documento. Estaba en el escenario. Una ocupación del territorio por parte de las familias, de las organizaciones populares, y no solo en Capital. Yo vuelvo a decir, lo mismo que el 30 de marzo del 82. Sí. Lo mismo. No es solo Capital. No, hay un fenómeno federal. Es nacional. Claro, después vino la Guerra de las Malvinas y la derrota estrepitosa. Hagamos un punto justamente ahí, porque este programa hoy está haciendo una bisagra, ¿viste? Hoy estamos recordando lo que fue el 30, pero allá lejos, en el 82, cuando todavía no se habían acallado los ecos del 30 y los compañeros seguramente estaban presos y demás, se comenzaba a peregrinar el 2 de abril. ¿Cómo vivieron ustedes ese 2 de abril? Bueno, la verdad que fue contradictorio total y fue una pulseada muy importante. Yo quiero contarte bien este hecho porque se tergiversa la historia de querer mostrar que un pueblo a los 2 días llenó la Plaza de Mayo y se bancó la defensa, aplaudieron a Galtieri. Eso es mentira. Aunque las imágenes tratan de mostrar eso, porque el 2 de abril nosotros lo vivimos de una manera contradictoria, pero nos enteramos de que habían llegado a las Islas Malvinas, de que había habido una recuperación, y Muñoz, un periodista de esa época muy conocido, convocaba a las plazas, y cuando nos enteramos, y había algunos dirigentes sindicales que decían que había que ir, nos concentramos todos en la CGT Brasil. Fuimos ahí preocupados. A las 7 de la mañana dejaron en libertad a Saúl Ubaldini y a Ricardo Pérez, que eran los últimos 2 dirigentes que estaban presos todavía por lo que había pasado el 30 de marzo. Cuando llegamos a la CGT Brasil, se organizó un gran debate de si había que ir a la plaza o no por las Malvinas. La mayoría decíamos que no, hasta que un dirigente, medio oportunista, pero fue lo que nos salvó, la verdad, dijo: hagamos una cosa, no discutamos más, que vayan 2 coches a la plaza y vean. Si está llena la plaza, vamos. Si no hay gente, no vamos. Esa característica, capacidad de resolver. Sí. Lo que estoy contando es lo que viví. Bueno, no fuimos a la plaza porque fueron 2 coches y dijeron que había solamente gente ahí en la primer calle. Y es verdad, no había. Era muy poca gente. ¿Cómo íbamos a estar? Había dudas de qué iba a pasar. Ahora, claro, ¿cuándo se llenó la plaza? No fue el 2 de abril, fue el 10 de abril. El 10 de abril. Cuando vino Jay a firmar la capitulación para firmar las 3 banderas, aceptar que estuviera Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, y con mucha dificultad y duda, yo mismo debo confesar que fui a la plaza más forzado por la realidad, porque para ver, bueno, la plaza estaba repleta. Cuando llegó Jay, bueno, fue una chiflatina tremenda. Y ahí, para parar esa chiflatina, salió Galtieri a la plaza y dijo con toda claridad: bueno, si viene el Principito, lo vamos a estar esperando que venga, que vamos a defender. Y la plaza aplaudió de una manera impresionante. Porque en algún lugar nos agarraba la cosa futbolera. Sí, también. No futbolera, era las Malvinas, es nuestra tierra. Sí. Era la recuperación, estaban los pibes, hacía 10 días que estaban los pibes ahí, se había hecho la juntada de
de dinero. Fue impresionante la solidaridad de nuestro pueblo. Ya estábamos, los latinoamericanos estaban definiéndose para la Argentina, venían del movimiento obrero latinoamericano, y yo, que había ido en dudas, esto ya es una confesión, fui porque la madre de mis hijos, ese dijo, hay que ir, y yo fui con mi nena más chica que tenía en los hombros, con ella, y cuando escuché ese aplauso me di vuelta y digo, vamos, no, me voy, ya no aguanto. No se puede. Pero ahí pasó algo maravilloso, lo que demuestra esta capacidad que tiene el pueblo de definir en un instante la política. Fue Galtieri en ese instante, cuando estaban aplaudiendo, dice, yo como presidente de los argentinos, y fue la chiflatina que hubo en la plaza, sí, fue cierto. Impresionante. A mí me hizo dar vuelta y volver. Y la gente empezó a gritar, Borón, bombón, Borón, bombón, esta plaza es de Perón. Y esto, que yo lo viví, lo discuto y lo hablo por todos lados, seguro que está todo grabado. Hay apenas en las últimas grabaciones que aparecen los silbidos. Ya está claro. Pero las imágenes tienen que estar. Nuestro pueblo defendía no a la dictadura, defendía ese sentimiento nacional y a los pibes que teníamos en Malvinas, que eran los héroes que después fueron sacrificados por tamaña decisión. O sea, las Malvinas, la derrota en las Malvinas fue la huida más rápido, pero el 30 de marzo fue realmente el final de la dictadura militar, que generó cosas como las de las Malvinas, claro, que se venían pensando para tratar de reorganizarse. Se me acaba el programa y quiero justamente eso que dijiste recién. El 30 de marzo fue significativo, fue el principio del final. El 2 de abril fue todo lo que ya sabemos que fue, y en cada caso siempre hubo protagonismo del pueblo y protagonismo obrero. Víctor, gracias por haber estado en el programa con este relato y con esta capacidad que tenés, no solo de memoria, sino de contarlo, que uno se quedaría tranquilito así, dejándote hablar, porque lo contás bonito, además. Bueno, lo que pasa es que te imaginás que fue muy intenso para todos nosotros, y ahí yo siento los hilos de la construcción del poder popular que hoy siguen existiendo. Sí. En este tiempo tan duro, la verdad está en esos hilos de poder que se ven todos los días y que explotan a veces, pero que ese instante no es único, se construye. El 9 y 10 próximo de abril va a ser un hecho histórico sin lugar a duda y una demostración de que ese señor que que todo el año pasado estuvo llevando personajes del exterior y que lo llevaba al balcón con ganas de que la gente lo ovacionara y quería saludar, no pudo juntar a nadie en esa plaza. Y no va a salir al balcón. Siendo el pueblo. Y no va a salir. Esa plaza sigue siendo el pueblo, de las madres, de nuestras abuelas y de la soberanía popular. Hasta la semana que viene, te lo digo junto con Víctor de Genaro, porque no tenemos más tiempo. Así que te digo hasta la semana que viene, Víctor, gracias por haber participado. Gracias a vos por llamarme. A mis oyentes.